En 1997, Fred Zinnemann tenía 89 años, y estaba escribiendo el libro que sería el último que escribiría. No era una autobiografía en el sentido convencional del término, no el relato ordenado y cronológico de una vida desde el principio hasta el momento en que se escribe. Era algo más parecido a una selección, a la decisión de un hombre que ha vivido suficiente como para saber que no todo lo que ha ocurrido merece el mismo espacio en el papel, y que por lo tanto puede elegir qué incluir y qué dejar fuera con la autoridad de alguien que ya no necesita justificar sus elecciones ante nadie. El libro se llamaría Fred Zinnemann, An Autobiography. Era un título sin pretensiones, el título de alguien que ha decidido que lo que tiene que decir no necesita ser envuelto en nada más elaborado que su propio nombre y la palabra que describe lo que es. Zinnemann había dirigido High Noon, había dirigido From Here to Eternity, había dirigido A Man for All Seasons, había dirigido Julia. Era, por cualquier medida que se quisiera usar, uno de los directores más importantes del cine americano de la segunda mitad del siglo XX, un hombre cuya carrera había producido algunas de las imágenes más duraderas del cine de ese periodo, y cuyo nombre aparecía en las listas de los grandes directores con la consistencia de algo que no requiere ser argumentado porque la evidencia habla por sí sola. El libro tenía 300 páginas. En esas 300 páginas, Zinnemann cubría décadas de trabajo, docenas de producciones, centenares de personas con quienes había trabajado, y que habían dejado alguna marca en su forma de entender el cine y el trabajo de dirigir. Era un libro generoso en detalles sobre el proceso, sobre las decisiones técnicas y artísticas que habían producido las películas que el mundo conocía, sobre los conflictos con los estudios y con los actores y con los productores que son parte inevitable de hacer cine en Hollywood. La sección sobre The Noon Story ocupaba 12 páginas. Era una cantidad razonable para una película que había sido importante en su carrera, que había sido bien recibida por la crítica, que había producido una de las actuaciones más elogiadas de Audrey Hepburn, y que había representado para Zinnemann un tipo de trabajo que le importaba de una forma específica, el trabajo de traducir una historia sobre la vida interior de una persona, a imágenes que pudieran capturar algo de esa vida interior sin reducirla. La página 13 de esa sección estaba en blanco. No era un error de imprenta. No era un espacio dejado para algo que iba a ser añadido y que finalmente no fue añadido. Era una decisión. Una decisión que Zinnemann había tomado con la misma deliberación con que tomaba todas sus decisiones, que era la deliberación de alguien para quien cada elección tiene una razón, y esa razón no necesita ser explicada para ser válida, aunque pueda ser explicada si la situación lo requiere. El editor del libro le preguntó por la página en blanco. Era su trabajo preguntar. Era la pregunta obvia que cualquier editor haría ante una página vacía en el interior de un libro que estaba siendo preparado para publicación. Zinnemann respondió con una frase. Dijo, esa página es de Audrey. El editor no hizo más preguntas. Era suficientemente buen editor como para saber cuándo una respuesta es completa aunque no explique todo lo que podría explicar, cuando lo que no dice es parte de lo que dice, y cuando preguntar más sería reducir algo que la brevedad estaba preservando. La página en blanco fue publicada tal como estaba. En el libro de 300 páginas sobre una carrera de décadas, en el capítulo sobre The Noon Story, la página 13 estaba vacía, solo el número de página en la esquina, nada más. Para entender por qué esa página pertenecía a Audrey, hay que entender qué había ocurrido en el set de The Noon Story en 1958, en los estudios de la Warner Bros. Y en las locaciones de Bélgica y del Congo, durante los meses en que Zinnemann había construido esa película, y en que Audrey Hepburn había construido a la hermana Luke de una forma que el propio Zinnemann reconoció después como la actuación más compleja que había filmado en su carrera. Y para entender eso, hay que entender primero quiénes eran estas dos personas cuando se encontraron, y qué clase de película estaban haciendo juntos, y qué ocurre cuando un director que trabaja desde la precisión absoluta encuentra a una actriz que trabaja desde un lugar que la precisión no termina de capturar. Esta es esa historia. Fred Zinnemann tenía 51 años cuando comenzó el rodaje de The Noon Story en 1958.
Era austriaco de origen. Había llegado a Hollywood huyendo de la Europa que se estaba convirtiendo en lo que se convertiría. Había construido su carrera con la paciencia de alguien que no tiene prisa, porque sabe que lo que está construyendo requiere tiempo para ser lo que tiene que ser. Su forma de dirigir era conocida en la industria por una característica que los actores con quienes había trabajado describían con vocabularios distintos pero que convergían en lo mismo. Era la exigencia de la repetición. No la repetición mecánica, no el tipo de repetición que produce uniformidad. La repetición como proceso de descubrimiento, como la forma de encontrar en la décima toma algo que la primera toma no podía contener, porque la primera toma todavía está siendo construida, mientras que la décima ya puede ser habitada. Gary Cooper lo había descrito después de High Noon como el director que lo había hecho trabajar más que cualquier otro, y que lo había producido mejor que cualquier otro, y que la relación entre esas dos cosas no era una coincidencia. Montgomery Clift había dicho algo similar después de From Here to Eternity. Con el lenguaje más elaborado de un actor del método que tiene palabras específicas para describir los procesos que los actores más intuitivos describen de formas más directas. Zinnemann pedía tomas. Muchas tomas, y en cada toma buscaba algo que la toma anterior no había tenido, sin explicar siempre qué era ese algo, confiando en que el proceso de repetición produciría por sí mismo, lo que la instrucción directa no siempre podía producir. The Non-Story era la película que más había necesitado ese proceso. Era la historia de Gabrielle van der Mal, una mujer belga de clase alta que se convierte en monja y que pasa 17 años intentando reconciliar su naturaleza individual con las exigencias de la vida religiosa que requieren la subordinación completa del yo a algo que está más allá del yo. Era una historia sobre la vida interior, sobre lo que ocurre dentro de una persona cuando lo que quiere ser y lo que el mundo que ha elegido habitar le pide que sea no coinciden completamente y nunca van a coincidir completamente. Era el tipo de historia que la cámara no puede filmar directamente, porque lo que ocurre en ella ocurre dentro, sin gestos visibles, sin el tipo de acción externa que el cine usa normalmente para hacer visible lo que sus personajes sienten. Zinnemann sabía eso. Había elegido hacer esa película sabiendo que el mayor desafío técnico y artístico que enfrentaría sería encontrar la forma de hacer visible algo que por su naturaleza resiste la visibilidad. La respuesta a ese desafío era Audrey Hepburn. Audrey tenía 29 años cuando comenzó el rodaje de The Non-Story. Era ya, a esa edad, una de las actrices más reconocidas del mundo. Roman Holiday había ocurrido. El Oscar había ocurrido. Sabrina había ocurrido. Funny Face había ocurrido. Llevaba 5 años siendo Audrey Hepburn, de la forma en que el mundo usaba ese nombre, como una referencia, como una imagen, como la encarnación de algo que el cine de esa época necesitaba, y que ella proveyó de una forma que nadie antes había provisto exactamente. Lo que el mundo no veía detrás de esa imagen era lo que Zinnemann vio desde los primeros días de trabajo. Vio a una actriz que había estado, en las películas anteriores, contenida dentro de los límites que esas películas requerían, y que eran límites generosos pero que eran límites. Roman Holiday requería encanto y luminosidad, Sabrina requería transformación exterior, Funny Face requería gracia física. Todas esas cosas Audrey las tenía y las había dado con una generosidad que hacía que cada película fuera lo que necesitaba ser. Pero The Non-Story requería otra cosa. Requería lo que estaba debajo del encanto y de la luminosidad y de la gracia, lo que había en Audrey Hepburn antes de que fuera Audrey Hepburn la estrella. Antes de que hubiera aprendido a existir en público de la forma específica que la fama requería. Requería la persona que había sobrevivido la ocupación alemana de Holanda, que había conocido el hambre real, que había aprendido muy pronto que el mundo podía quitarte las cosas sin previo aviso, y que por lo tanto había construido algo interior que no pudiera ser quitado de la misma forma. Requería, en términos más simples, lo que Gabrielle van der Mal requería. Una persona que sabe lo que significa querer ser algo completamente y descubrir que serlo completamente tiene un costo que nadie te advirtió de antemano. Zinnemann lo vio. Lo vio en los ensayos, antes de que la cámara empezara a rodar,
en la forma en que Audrey se aproximaba al personaje, que era diferente a la forma en que se había aproximado a sus personajes anteriores. Era más despacio, era más desde adentro. Era la aproximación de alguien que está encontrando en el personaje algo que reconoce, no porque su historia sea igual a la del personaje, sino porque hay en el personaje algo que resuena con algo en ella. Eso era lo que Zinnemann había buscado cuando había pensado en Audrey Hepburn para ese papel. No la estrella, no el encanto, no la imagen que el mundo conocía. Lo que había debajo de todo eso, que era suficientemente real y suficientemente específico para poder sostener lo que la hermana Luke necesitaba ser. Las primeras semanas de rodaje establecieron una dinámica entre Zinnemann y Audrey, que era diferente a la dinámica que Zinnemann tenía normalmente con sus actores. No era más tensa, aunque la exigencia de Zinnemann era conocida y aunque Audrey, que había trabajado con directores exigentes, pero de estilos diferentes, tuvo que encontrar la forma de habitar la forma de trabajo de Zinnemann sin perder la suya propia. Era diferente en el sentido de que Zinnemann pedía menos de lo que normalmente pedía, no en términos de tomas. Las tomas eran tantas como siempre, a veces más, sino en términos de instrucciones. Zinnemann, que normalmente daba instrucciones precisas entre toma y toma, que era conocido por su capacidad de articular exactamente qué había faltado en la toma anterior y qué necesitaba estar en la siguiente, con Audrey daba instrucciones mínimas. No porque no tuviera instrucciones, sino porque observó desde las primeras tomas que las instrucciones interrumpían algo que Audrey estaba encontrando por sí misma de una forma que las instrucciones no podían mejorar. Que lo que Audrey producía entre toma y toma, en el proceso interno que la llevaba de donde había llegado en la última toma a donde podría llegar en la siguiente, era más preciso que cualquier instrucción que él pudiera darle. Era una observación que Zinnemann no había hecho sobre muchos actores en su carrera. La mayoría de los actores mejoran con instrucciones precisas porque las instrucciones les dan un objetivo concreto hacia el que trabajar. Audrey mejoraba con tiempo. Con el tiempo de ir adentro, de encontrar ahí lo que la siguiente toma necesitaba, de volver con eso en lugar de con la instrucción que alguien le había dado. Zinnemann ajustó su forma de trabajar. No completamente, era demasiado él mismo para cambiar completamente su método por ninguna actriz, pero ajustó la proporción entre instrucción y silencio de una forma que no había ajustado antes, que era darle a Audrey más silencio del que normalmente daba, más tiempo entre tomas, más espacio para el proceso que solo ella podía hacer. El equipo notó el ajuste. Era suficientemente inusual en Zinnemann como para ser notado, pero nadie preguntó porque el resultado en la pantalla era suficientemente claro como para que la pregunta fuera innecesaria. La escena que requirió 22 tomas llegó en la sexta semana de rodaje. Era una escena en el interior del convento, una escena donde la hermana Luke tiene que hacer algo que el voto de obediencia le requiere hacer, y que va en contra de todo lo que ella sabe que es correcto. No es una escena de acción. No hay llanto, no hay gestos dramáticos, no hay el tipo de demostración exterior de la emoción que el cine usa normalmente para hacer visible lo que sus personajes sienten. Es una escena donde la hermana Luke está de pie, en silencio, haciendo lo que se le ha pedido que haga. Y en ese silencio y en ese cumplimiento está todo lo que la película ha estado construyendo sobre lo que significa querer ser algo completamente, y descubrir que serlo completamente requiere cosas que no se pueden dar sin costo. Era la escena más difícil de la película. No técnicamente. Técnicamente era de las más simples, encuadre fijo, luz de interior, sin movimiento de cámara. Era difícil en el sentido en que son difíciles las cosas que parecen simples pero que requieren una precisión interna que la simpleza exterior no sugiere. Zinnemann la preparó con la meticulosidad que era su forma de preparar todas las escenas. Discutió el encuadre con el director de fotografía Franz Planner. Ajustó la iluminación hasta que produjo la calidad específica que quería. La luz del interior de un convento que es suficientemente tenue para ser real, y suficientemente presente para que la cámara capture lo que necesita capturar. Y luego dijo acción. La primera toma fue correcta, técnicamente. Audrey hizo lo que la escena pedía, con la precisión que siempre tenía, con el control físico que era una de las características más constantes de su trabajo.
Pero Zinnemann, que miraba el monitor con la atención concentrada de quien ha aprendido a ver en la imagen lo que el ojo directo no siempre ve, sabía que lo que tenía no era lo que necesitaba. Dijo una sola palabra: otra. La segunda toma fue diferente de la primera, en algo que era difícil de articular, pero que Zinnemann reconoció como una diferencia en la dirección correcta. Todavía no era lo que necesitaba, pero se estaba acercando. Dijo: otra. Las tomas se acumularon. La tercera, la cuarta, la quinta. El equipo técnico trabajaba con la eficiencia silenciosa de personas que han trabajado con Zinnemann suficiente tiempo como para saber que cuando está buscando algo lo encuentra. Que la repetición no es un fracaso sino el método, que cada toma es un paso en una dirección, aunque no siempre sea visible cuál es esa dirección hasta que se llega. Audrey iba a cada toma desde adentro, esa era su forma de trabajar, y era también, en el contexto de esta escena específica, la única forma de trabajar que podía producir lo que la escena necesitaba. No podía construir la escena desde afuera porque la escena no tenía exterior. Era completamente interior, era todo lo que ocurría dentro de la hermana Luke mientras hacía lo que se le pedía que hiciera. Entre tomas, Audrey no hablaba, no con Zinnemann, no con el equipo, se quedaba en su posición o se movía ligeramente hacia un lado, con la concentración interna de alguien que está en un proceso que no puede ser interrumpido sin perder algo que requiere tiempo para ser reconstruido. Zinnemann la observaba, no con la impaciencia que habría podido ser esperada de alguien que ha pedido 15 tomas de algo, y que todavía no tiene lo que busca. Con la paciencia del que sabe que lo que está esperando existe, que Audrey lo tiene, que la pregunta no es si va a llegar sino cuándo. La 10ª toma fue la primera en que Zinnemann sintió que algo había cambiado. No que hubiera llegado, sino que estaba más cerca de llegar. Había algo en la imagen, algo en la forma en que Audrey sostenía la escena en el silencio que la escena pedía, que era diferente a las 9 tomas anteriores de una forma que no podía ser nombrada con precisión, pero que sí podía ser reconocida por alguien que lleva décadas mirando imágenes y aprendiendo a distinguir las que tienen vida interior de las que la simulan. Dijo: otra. La 15ª toma produjo algo que el equipo técnico notó, aunque no supo exactamente qué era lo que notó. Era un cambio en la calidad del silencio en el set durante la toma, el tipo de cambio que ocurre cuando algo real está ocurriendo frente a la cámara, y que las personas que están en el set perciben aunque no puedan articularlo. Los técnicos dejaron de hacer los movimientos mínimos que hacen normalmente entre tomas, los ajustes pequeños, los chequeos de equipo. Se quedaron quietos. Zinnemann dijo: otra, porque no era todavía. Estaba cerca. Pero no era. La 17ª toma se acercó más, la 19ª más todavía. Y en la 22ª repetición de una escena que técnicamente duraba menos de 3 minutos pero que había ocupado varias horas del día de rodaje, Zinnemann vio en el monitor algo que hizo que su mano, que había estado lista para decir otra vez una vez más, se detuviera. Lo que vio en el monitor en la 22ª toma era lo que había estado buscando. Era la hermana Luke haciendo lo que se le pedía que hiciera, en silencio, con la obediencia que el voto requería. Y en ese silencio y en esa obediencia estaba todo lo que la película había estado construyendo, visible de una forma que no requería explicación, porque era suficientemente real para ser entendida directamente. Pero no dijo corten. Dejó que la cámara siguiera rodando durante un momento que el equipo técnico estimó en varios segundos, pero que en el set se sintió más largo. Y luego dijo, en voz suficientemente baja como para que solo los que estaban más cerca pudieran escucharlo: paren las cámaras. Todos afuera. El equipo tardó unos minutos en despejar el set. Era un set grande, había muchas personas, la logística de despejar un espacio de rodaje tiene su propio tiempo, aunque todos estén dispuestos a moverse con rapidez. Los técnicos recogieron lo que tenían que recoger, los asistentes salieron. El director de fotografía miró a Zinnemann con la pregunta en los ojos que Zinnemann respondió con un gesto que decía que sí, que también él, que saliera. Franz Planner salió. La puerta se cerró. En el set vacío quedaron Fred Zinnemann y Audrey Hepburn. Audrey estaba todavía en su posición, en el lugar donde la escena la había dejado,
con la concentración interna de alguien que ha estado en un proceso intenso durante mucho tiempo, y que necesita un momento antes de que el proceso pueda ser interrumpido sin costo. Miraba un punto que no estaba en el set, con la mirada interior de alguien que está todavía en algún lugar que no es completamente el set, pero que tampoco es completamente ella misma. Zinnemann se acercó. No rápido, con la lentitud de alguien que está siendo cuidadoso con algo que sabe que requiere cuidado. Se sentó en una silla que había cerca, no directamente frente a Audrey sino ligeramente a un lado, en el ángulo que usan las personas cuando quieren estar presentes sin ser frontales. Esperó. Audrey volvió gradualmente. Era un proceso visible, el proceso de alguien que regresa de un lugar interior a la realidad exterior del set, que recupera la conciencia de dónde está y con quién está y qué acaba de ocurrir. Cuando sus ojos encontraron los de Zinnemann, estaban completamente presentes. Zinnemann dijo algo. Lo que Zinnemann dijo en ese set vacío después de la 22ª toma, es lo que está en la página en blanco del libro de 1997. Es lo que eligió no escribir, no porque no supiera cómo escribirlo. Zinnemann era perfectamente capaz de escribir lo que quería escribir, sino porque había decidido que lo que había ocurrido en ese set pertenecía a Audrey de una forma que no le permitía apropiárselo poniéndolo en palabras en un libro que llevaría su nombre. Lo que sí existe, a través de las personas que conocían a Zinnemann y con quienes habló sobre The Noon Story en los años entre el rodaje y su muerte en 1997, es la esencia de lo que había ocurrido en ese set y de por qué la página en blanco era la única respuesta honesta que Zinnemann tenía para la pregunta de qué había pasado ahí. Lo que había pasado era esto. Zinnemann había pedido 22 tomas de una escena porque estaba buscando algo que sabía que Audrey tenía, pero que las 21 tomas anteriores no habían producido. No porque Audrey no hubiera dado todo lo que tenía en cada una de esas tomas, sino porque lo que estaba buscando requería algo que no podía ser dado voluntariamente, que solo aparecía cuando el proceso de repetición había llevado a la actriz al punto donde la voluntad ya no era la que estaba operando, sino algo más profundo que la voluntad. La 22ª toma había llegado a ese punto. Y lo que Zinnemann había visto en el monitor era algo que en 40 años de carrera, en todos los actores con quienes había trabajado, en todas las tomas que había pedido y en todas las imágenes que había producido, no había visto de esa forma exacta. Había visto a Audrey Hepburn siendo completamente permeable a algo que la mayoría de las personas pasan su vida construyendo defensas para no tener que ser permeables. Había visto a alguien en el momento en que la distancia entre lo que siente y lo que muestra es cero, no porque haya decidido mostrar lo que siente, sino porque el proceso de trabajo la había llevado a un lugar donde esa distancia había desaparecido, sin que ella lo hubiera buscado. Era lo que la escena necesitaba. Era la hermana Luke en el momento en que la obediencia y el costo de la obediencia son la misma cosa visible al mismo tiempo. Era también. Y esto era lo que Zinnemann no sabía completamente cómo procesar cuando entró al set vacío, algo que pertenecía a Audrey Hepburn en un sentido que iba más allá del personaje. No era actuación en el sentido en que Zinnemann entendía la actuación. Era algo que había venido de adentro de Audrey, de un lugar que el trabajo había abierto sin que ella hubiera planeado que fuera abierto, y que la cámara había capturado con la neutralidad implacable de algo que registra todo lo que está frente a él, sin distinguir entre lo que el actor quería mostrar y lo que mostró sin quererlo. En el set vacío, Zinnemann le preguntó a Audrey si estaba bien. No era la pregunta del director al actor después de una escena difícil, el tipo de pregunta protocolaria que se hace porque el protocolo lo requiere. Era la pregunta genuina de alguien que había visto algo en el monitor que lo había hecho querer asegurarse. Audrey respondió que sí. Con la brevedad de alguien que está siendo honesta y que sabe que la respuesta honesta no requiere elaboración. Zinnemann estuvo en silencio durante un momento. Luego dijo algo que no era una instrucción de director, ni un comentario sobre la toma, ni el tipo de conversación profesional que normalmente tenía con sus actores entre escenas. Era algo más personal, más directo, el tipo de cosa que un hombre de la discreción y la contención de Zinnemann raramente decía en un contexto profesional. Le dijo que lo que acababa de ver en esa toma era algo que no sabía cómo nombrar.
que en 40 años de hacer películas, de trabajar con los actores con quienes había trabajado, de pedir las tomas que había pedido, y de ver en el monitor las imágenes que esas tomas producían, no había visto algo de esa categoría exacta. No estaba hablando de la actuación en el sentido técnico. Estaba hablando de algo que la actuación había producido pero que no era la actuación. Algo que venía de un lugar en Audrey que el trabajo había abierto y que la cámara había capturado, algo que él reconocía como real de una forma que las cosas construidas, aunque estén construidas con maestría, no son reales de esa manera. Audrey lo escuchó con la atención completa de siempre, con la presencia que hacía que las personas que le hablaban sintieran que estaban siendo completamente escuchadas. Cuando Zinnemann terminó, Audrey no dijo nada durante un momento. Luego dijo algo que Zinnemann recordó durante el resto de su vida con la especificidad de los detalles que se graban en la memoria precisamente porque son inesperados. Dijo que ella tampoco sabía cómo llamarlo, que había cosas en el trabajo que ocurrían sin que uno las buscara, que aparecían cuando el proceso las producía, y que uno no podía saber de antemano cuándo iban a aparecer ni exactamente de dónde venían. Y que cuando aparecían era mejor no intentar nombrarlas porque el nombre podía hacer que la próxima vez que se buscaran no estuvieran, que hubieran sido ahuyentadas por la expectativa. Zinnemann asintió. Era exactamente lo que sabía. Era la razón por la que no había dado instrucciones específicas entre las 22 tomas, la razón por la que había dejado el silencio hacer su trabajo. Porque lo que buscaba no podía ser producido por la instrucción directa, solo podía ser producido por el proceso, y el proceso requería que la actriz tuviera el espacio para encontrarlo, sin que nadie le dijera exactamente qué estaba buscando. Se quedaron en silencio durante un momento los dos. Era el silencio de dos personas que han llegado al mismo lugar desde direcciones diferentes, y que en ese lugar no necesitan decir más porque lo esencial ya ha sido dicho. Luego Zinnemann dijo que podían continuar, y el equipo fue llamado de vuelta al set. The Nuns Story terminus urodaje en Tisons 958. Se estrenó en 1959 y fue recibida con el tipo de unanimidad crítica que se reserva para las películas que hacen algo que el cine raramente hace, que es hacer visible algo que normalmente resiste la visibilidad. Las críticas elogiaron la dirección de Zinnemann, la fotografía de Planner, la adaptación del guión. Pero el centro de todas las críticas era Audrey Hepburn, cuya actuación fue descrita con adjetivos que los críticos raramente usaban, porque normalmente eran demasiado grandes para lo que estaban describiendo, pero que en este caso parecían insuficientes de todas formas. Fue nominada al Oscar. No lo ganó. En uno de los resultados del Oscar que los historiadores del cine siguen cuestionando décadas después, pero la actuación permaneció, con la permanencia de las cosas que son suficientemente reales para no deteriorarse con el tiempo. Zinnemann nunca habló públicamente de lo que había ocurrido en el set durante las 22 tomas y en el set vacío después de la 22ª. Era consistente con su carácter, con la discreción de alguien que considera que lo que ocurre en el trabajo pertenece al trabajo, y que sacarlo del trabajo es una forma de reducirlo. Lo que hizo, en 1997, cuando escribió el libro que sería el último que escribiría, fue dejar la página en blanco. La decisión de dejar la página en blanco era la solución más honesta que Zinnemann había encontrado para el problema de cómo escribir sobre algo que había decidido que no podía ser escrito. No podía escribir la escena de las 22 tomas como una anécdota de producción, con los detalles técnicos y el número de tomas y la descripción de lo que buscaba y de cuándo lo encontró, porque hacerlo habría convertido algo que no era una anécdota en una anécdota. Habría reducido lo que había ocurrido a un ejemplo del método de Zinnemann cuando lo que había ocurrido era algo que su método había producido, pero que estaba más allá del método. No podía escribir la conversación en el set vacío, porque esa conversación pertenecía a Audrey de una forma que él reconocía. Lo que Audrey le había dicho sobre las cosas que ocurren en el trabajo sin ser buscadas y que es mejor no nombrar, eso era de ella. No en el sentido legal de la propiedad, sino en el sentido más real de que venía de un lugar en ella que era completamente suyo y que él no tenía derecho a apropiarse poniéndolo en un libro que llevaría su nombre.
No podía escribir lo que había visto en el monitor en la 22ª toma, porque lo que había visto era de la categoría de las cosas que cuando son puestas en palabras pierden precisamente lo que las hace lo que son, que es su resistencia a ser capturadas completamente por ningún lenguaje. La página en blanco era la única solución que respetaba todo eso. Era la forma de decir que ahí había algo sin decir que era, de señalar el espacio sin llenarlo, de reconocer que lo que había ocurrido merecía un lugar en el libro sin pretender que el libro podía contenerlo. Esa página es de Audrey, había dicho al editor. Era la explicación más completa posible de lo que la página en blanco era. Audrey Hepburn murió en enero de 1993. Zinnemann murió en marzo de 1997. Pocos meses después de que el libro fuera publicado. En los meses entre la publicación del libro y su muerte, Zinnemann dio algunas entrevistas sobre el libro y sobre su carrera, con la energía medida de un hombre de 89 años que sabe que el tiempo es limitado, y que por lo tanto lo usa con cuidado. En esas entrevistas, la página en blanco fue preguntada. Era la pregunta obvia, era lo que cualquier periodista que hubiera leído el libro querría preguntar. Era el detalle que se destacaba en una autobiografía que de otro modo era completamente legible. Zinnemann respondía siempre de la misma forma. Decía lo que había dicho al editor, que esa página era de Audrey, y luego esperaba la siguiente pregunta, con la paciencia de alguien que ha decidido que la explicación está completa, aunque la persona a quien se la está dando no lo sienta así. Los periodistas insistían. Querían saber qué había ocurrido en el set, querían la anécdota, el detalle, el número de tomas y la descripción del momento en que Zinnemann había visto en el monitor lo que buscaba. Querían que la página en blanco fuera llenada porque las páginas en blanco en los libros crean una incomodidad que el instinto periodístico quiere resolver. Zinnemann no llenaba la página. En ninguna de esas entrevistas, en ninguno de esos intentos de los periodistas de producir la explicación que el libro había negado, Zinnemann dijo más de lo que había dicho. Esa página es de Audrey. Eso era todo. Era, en términos de economía de información, la cosa más generosa y más precisa que podía haber dicho. Generosa porque reconocía que lo que había ocurrido en ese set pertenecía a Audrey de una forma que él no tenía derecho a tomar. Precisa porque era exactamente verdadera, sin elaboración innecesaria, sin el tipo de explicación que habría explicado la forma pero no el contenido. La página en blanco existe todavía. El libro de 300 páginas sobre la carrera de Fred Zinnemann está en las bibliotecas y en las colecciones de los historiadores del cine y en las estanterías de las personas que estudian ese periodo del cine americano. Y en ese libro, en el capítulo sobre The Noon Story, la página 13 está vacía. Solo el número de página en la esquina, nada más. Las personas que la encuentran por primera vez tienen reacciones distintas. Algunos buscan la explicación en el contexto del capítulo, leen las páginas que preceden y las que siguen, intentan inferir qué está siendo señalado por la ausencia. Otros van directamente a las entrevistas que Zinnemann dio sobre el libro, buscan la pregunta y la respuesta, encuentran las 4 palabras que son la única explicación disponible. Esa página es de Audrey. 4 palabras que contienen lo que 22 tomas de una escena de 3 minutos habían producido, y lo que una conversación en un set vacío había intentado nombrar, y lo que la decisión de no escribirlo había preservado de la única forma en que podía ser preservado. Hay cosas que ocurren en el trabajo artístico que no pueden ser transferidas a ningún otro medium, sin perder lo que las hace lo que son. Pueden ser señaladas, puede ser indicado el espacio donde ocurrieron, puede ser reconocida su existencia con los gestos que la existencia merece, sin pretender que esos gestos capturan lo que señalan. Fred Zinnemann dejó una página en blanco, dijo que era de Audrey. Y en esas 4 palabras y en esa página vacía estaba todo lo que había ocurrido en el set de The Noon Story en 1958 y todo lo que había ocurrido en el set vacío después de la 22ª toma y todo lo que Zinnemann había entendido sobre Audrey Hepburn en los meses de trabajar con ella. Que había cosas en ella que el cine podía capturar porque la cámara registra todo lo que está frente a ella. Pero que nombrarlas, convertirlas en palabras en un libro,
Haberlas sacado del espacio donde habían ocurrido para ponerlas en el espacio donde las palabras viven, habría sido una forma de traicionarlas. La página en blanco era la única forma honesta de decir que estaban ahí. Suscríbete para más historias del Hollywood clásico que el tiempo casi dejó en silencio.